Algo más. O por ejemplo, lo que habla mucho, hay un filósofo muy importante de la Shoah que se llama Emil Fackenheim, y él dice, una de las cosas más arbitrarias era, por ejemplo, la prohibición en Auschwitz de tener piojos, y que si lo encontraban a uno con piojos lo mataban, pero era imposible no tener piojos en Auschwitz. No había agua, dormían de a 3 o de a 4 en un camastro, sin ninguna condición de higiene, con la más absoluta suciedad. ¿Cómo se podía evitar el tener piojos? Entonces, esto es una arbitrariedad absoluta, que no hay ninguna posibilidad de analizarlo de acuerdo a las leyes de causa y efecto. Algo más, de eso habla mucho Rousset. Dice, no hay jerarquías normales. Dice, el sistema elaborado de relaciones alrededor de puesto, clase, tradición y familia, grupos e instituciones de todo tipo, que nos proveen del 90% de lo que creemos ser, ahí se perdía. Ahí se perdía esta delicada red de identificaciones que simbolizan la vida normal. Perdías la posibilidad de probarte a ti mismo en un momento de duda que eras aún el mismo ser humano que había sido antes de venir acá. Ese ser, ahora fíjense lo que hay detrás de esto, ¿sí? Perdías la posibilidad de probarte a ti mismo que eras aún el mismo ser humano que eras antes de venir acá. Ese ser ha desaparecido, dice, y en su lugar hay solo una criatura miserable. Algo más, en el campo no hay tiempo regulado, no hay relojes, está absolutamente prohibido tener un reloj, ni hablo de radio, eso creo que está sobreentendido, está absolutamente prohibido tener un reloj, no hay un reloj central, otra vez el tiempo lo decide el SS. Él anuncia cuándo hay que levantarse, él anuncia hasta cuándo se trabaja, él anuncia cuánto tiempo hay que estar formado en la formación, a veces 2 horas, a veces 4, a veces 6. Si hay nieve o hay sol muy fuerte, más tiempo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de decidir cuál es el tiempo. Y en un libro que espero que esté en Argentina, yo sé que ahora ya se tradujo al español, un libro de Terence Depré que se llama El sobreviviente, él hace un análisis muy serio de lo que significa esta pérdida del tiempo para la cordura del ser humano. Si nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto el control del tiempo nos mantiene en cierto marco de cordura, y cuando perdemos, yo aquí les quiero decir algo entre paréntesis, el trabajo yo lo hice más sobre mujeres que sobre hombres, pero no voy a hablar más sobre las mujeres, pero 2 o 3 cosas sí les quiero decir. Las mujeres en los campos, en forma absoluta, quizá había una excepción o 2 entre miles de mujeres, las mujeres perdían su ciclo mensual, perdían la regla. Y eso influía todavía más en su absoluta imposibilidad de tener algún control del tiempo. Y ellas cuentan cómo eso influía en su situación de confusión absoluta. Bueno, ahora, junto con el tiempo, se perdía toda posibilidad de efectuar alguna ceremonia. Y yo no les voy a explicar a ustedes la importancia de las ceremonias. No había ceremonias de nacimiento, porque no había nacimientos, estaba absolutamente prohibido el embarazo y el parto era penado con la muerte. No había ceremonias de matrimonio, las mujeres y los hombres estaban totalmente separados. No había ceremonias de duelo, no se podía llorar a los muertos. Es decir, no había ningún tipo de ceremonias, y la interpretación de lo que eso significa las darán ustedes. Pero todos estos elementos de los cuales yo hablo, son elementos que nosotros quizá consideramos como de nuestra cultura, pero a ellos los privaron no solo de esos elementos, los privaron de los elementos que existen en las culturas más primitivas. Les digo, hombres y mujeres separados, prohibido dar a luz, prohibida el contacto con la naturaleza, no hay naturaleza, etc. Ahora, todo esto indudablemente lleva al que está ahí a una situación extrema. David Rousset dice extrema no solo por la situación, sino porque no hay escapatoria. Dice, no hay a dónde ir salvo a la tumba. De la mañana a la noche, no se puede olvidar.
No se trata de un evento, de una crisis con principio y fin, sino de una crisis a la que la persona no le puede poner fin. Yo no sé si ustedes están enterados, me imagino que sí, que se trataron de hacer algunos experimentos, de poner a gente en situación semejante, entre comillas, a la que estaba la gente en los campos. Dejarlos muchos días con mucha hambre, con mucho frío, en soledad, sin control del tiempo, a ver qué les pasa. Bueno, felizmente desde hace varias décadas se hicieron solamente inmediatamente después de la Shoah, hasta que se dieron cuenta de que es un absurdo, porque la persona que está viviendo ese experimento puede apretar el botón y terminar el experimento. Y por lo tanto no hay similitud alguna entre las dos situaciones. Esta es una crisis a la que ellos no le podían poner fin de manera alguna. Ahora, esto es la situación en el campo, como un universo aparte. Pero ¿cómo empieza la vivencia del prisionero en el campo? Empieza con el viaje. La vivencia del viaje en los vagones de ganado, que muchos de ustedes habrán leído, habrán visto, etcétera, los conducían en vagones de ganado. Se ha escrito y se ha hablado mucho, y esto quiero hacer aquí una observación. Muchos de los sobrevivientes que sí hablaban, y había los que sí hablaban muchísimo del hambre, del frío, de los golpes. Muy pocos hablaban del sufrimiento emocional. De eso hablaban muy pocos. Entonces yo hoy casi no voy a hablar aquí de otra cosa. Lo que estoy hablando y lo que voy a hablar es del sufrimiento emocional, porque de eso se sabe menos. Y cuando se subían a los trenes, y muchísimos llegaban muertos por la asfixia, por el hambre, etcétera, muchas veces no nos preguntamos, y ellos no hablaban, de lo que significaba que los suban a uno a un tren, no solo a la fuerza, no solo sin preguntarle si se quiere subir o no, sino sin saber para nada hacia dónde va y cuánto tiempo va a durar ese viaje. Si muchas cosas yo no las voy a explicar, solamente se las voy a señalar, simplemente para que lo pensemos. ¿Qué quiere decir? Que nos suban a un tren cerrado en forma absoluta, herméticamente, sin ventanas, que no nos digan hasta cuándo va a durar el viaje y que no nos digan hacia dónde vamos. ¿Qué le hace eso a la imagen que uno tiene de sí mismo como persona relativamente libre? En segundo lugar, lo que ellos mismos bautizaron con el nombre, los internados, los prisioneros, bautizaron con el nombre de ceremonia de recepción. ¿Qué es esa ceremonia de recepción? En el libro de Primo Levi hay algo que muchos testigos cuentan. En algunos testimonios es diferente y puede ser que pasó en forma diferente. Los nazis tenían muchísimo interés en esconderles a los judíos hasta último momento cuál era su destino. Entonces, para que se bajaran ordenadamente de los trenes, al principio había ahí oficiales o gente de la SS que se portaba casi en forma cordial, en forma correcta, para que no se asustaran y caminaran en forma ordenada. Además, los nazis tenían ahí, lo pueden leer en el en los papeles que recibieron, el famoso discurso de Himmler en 1943, la idea de que a los judíos hay que matarlos pero permanecer con el alma decente. Y él dice, matamos o estuvimos al lado de miles de cadáveres, pero la mayoría de nosotros conservó su alma decente. ¿Por qué? Porque no se portaron en forma sádica como Goethe de Cracovia, sino que lo hacían en forma ordenada y fría. Ellos lo llamaban Eiskalt. Hay que realizar esta misión con una frialdad de hielo. Entonces los recibían en forma relativamente correcta, que también los desconcertaba. Y después yo les cuento una anécdota, algo que dice Primo Levi. Dice, se portaban con la seguridad serena de gente que cumple con su deber cotidiano. Contestaban casi con cortesía. Pero Renzo, que era un amigo de Primo Levi, permaneció un momento demasiado largo diciendo adiós a Francesca, su novia, y con un solo golpe lo tumbaron al suelo. Ese era su deber cotidiano. Y aquí dice algo que suena tonto en esta categoría, pero es impresionante. Dice, y nosotros eran gente, Primo Levi era doctor en química, premiado a los 24 años por la Universidad de Bolonia, y era una persona de la cultura de la Italia